Buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy estoy con el canciller de la República, don Eduardo Enrique Reina. Bienvenido, canciller. Muchas gracias, Renato. ¿Cuántas horas ha dormido esta madrugada? Yo creo que unas 4. 4 horas. Sí. Ah, bueno, dormía 1 hora más que yo. Sí, sí, yo solo duermo 3. Toca estas labores que uno tiene que estar, pues, dando el tiempo para todas las responsabilidades. 1 hora de mal sueño, otra hora de pesadilla, otra hora de cerrar los ojos, solo cerrar los ojos. Claro. ¿Le ha pasado eso? Sí, me pasa, sí. Me pasa seguido y claro, y a veces uno tiene temas en la mente que están dando vuelta o cómo resolver problemas, entonces ahí está, se mantiene uno activo, la mente no descansa, entonces correcto. Uno no descansa. No, así me pasa a mí también, hay noches que no duermo absolutamente nada, pero bueno, estas carreras las elegimos nosotros, las escogimos nosotros y no nos arrepentimos de haberlas escogido, pero tienen sus secuelas a la salud. Hay que buscar mecanismos, para poderse relajar. De acuerdo, yo creo que el ejercicio es uno bueno. El ejercicio. Temas así, hay que siempre buscar mecanismos para descompresionar, yo creo, toda la tensión que se vive, ¿no? Qué cosa, ¿verdad? A mí mi familia me cuestiona porque yo me refugio en la lectura. Y la lectura con buen análisis de la temática nacional e igual de las temáticas internacionales que me fascinan. Y ahora con tantas herramientas de traducción, si no sabe árabe, fácilmente usted con una traducción ahí puede leer lo que dice un periódico de Gaza, lo que dice un periódico de Egipto. Si no sabe el hebreo, igualmente, el inglés, el alemán. O sea, el acceso a la información, Renato, antes era difícil conseguir un libro aquí en Honduras hace algunos años, pues era complejo. Ahora usted puede conseguir todo lo que quiera e informarse inmediatamente de lo que ocurre. Era un privilegiado el que tenía una enciclopedia en los años 60 y 70. De acuerdo. Y nuestras escuelas no tenían enciclopedias. Así es. Yo a los 7 años esperaba los buses que llegaban de la ciudad a nuestros pueblos con 25 periódicos para venderlos. El primero que llegara, los primeros 25 son los que teníamos opción al periódico. Eso era la prensa en los años 60, luego se agregó Tiempo. Cierto, sí. Andábamos corriendo detrás de los buses para conseguir el diario. Sí. Cuando llegaba un libro anual que se editaba en Costa Rica, Escuela para Todos, ¿lo leyó alguna vez? Sí, claro. ¿Leyó el Almanaque Bristol? También lo leí, el Almanaque. Devorábamos esa revista. Y habían pocas librerías en Tegucigalpa, pues yo me acuerdo cuando era más niño, y en mi casa siempre se motivó el hábito de la lectura, pero sí era más complicado obtener publicaciones, libros, o que alguien viajaba a México o a otro país que tuviera más acceso a la información, ¿es cierto? Solo me acuerdo cuando obteníamos la revista Vanidades, porque uno a adolescentes, observando el rostro de Carolina de Mónaco, que era la preferida de las revistas sociales en ese tiempo, ¿recuerda de Carolina de Mónaco? Correcto. Y me acuerdo de aquella librería Percy Soto que quedaba en el centro, que traía revista Time, el New York Times. El New York Times. Cosas que ahí los podía leer uno porque no había otros lugares. Fíjese que yo me iba y como había ahí una ventana de vidrio, para mí era sorprendente, acostumbrado a solo ver la portada de la prensa, a ver New York Times. Claro. Pero en inglés, obviamente no manejaba. Y también el acceso, desgraciadamente, hay que decirlo, a otras literaturas, porque hasta por motivos ideológicos era prohibido que llegaran a Honduras. O sea, había una censura, o sea que es interesante cómo ha evolucionado Pero sobre todo en la época de Gustavo Álvarez Martínez, en esa época fue terrible. Era pecado tener un libro de izquierda. Pues. Sí. Entonces, muchos descansamos leyendo. Entonces, a mí se me critica en la familia, estás descansando. Si estás descansando, ¿cómo estás en lo mismo? Pero es cierto, me oxigeno, le digo, me oxigeno. Y se informa, se mantiene actualizado, la verdad que es Pero bueno, la música. También, no sé cómo podemos vivir sin música, el sembrar. A mí son mecanismos de relajamiento en estos tiempos. E intentar cocinar. E intentar hacer cosas, aprender a hacer cosas en la cocina, aunque arruine los platos, pero me relaja. Bueno, ¿para qué les cuento esta cosa? Para que nos conozcan cómo somos. Igual que usted.
con presiones, con tensiones. Si lo primero que vengo yo y le pregunto al canciller Eduardo Enrique Reina, me imagino que no ha dormido esta noche, le digo, ¿verdad? Pensando en todo lo que ha ocurrido. Sí, dormí, me dice, 3, 4 horas, pero... Sí. No, y uno se prepara, obviamente, cuando viene un programa como el suyo, a traer toda la información necesaria, a poder responder Claro. a las inquietudes y sobre todo informar al pueblo hondureño, que también es una labor que tenemos, creo yo. Pues bien, canciller, mire, a mí hay algo que no me cuadra. A mí hay algo que no me cuadra y que lo dejo tácitamente expresado en la pregunta que va a formular aquí Lucecita Madrid. Yo creo que ustedes no necesitan de mayores explicaciones, antecedentes, preámbulos, para entender lo que ha ocurrido ayer, cuando el gobierno ha tomado la decisión de denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Está en el artículo 14 de este tratado, que se suscribió exactamente ¿en qué año? 1900, hay uno del 9 y el 12, son dos y realmente se denuncian los dos porque hubo una reforma posterior, Sí. pero son prácticamente el mismo tratado. Entonces, el mismo tratado dice que 6 meses después que una de las partes lo denuncie, queda sin vigencia el tratado. Por eso este tratado quedará sin vigencia... ¿En qué mes? ¿Ya hizo la cuenta usted de 2025? Bueno, la verdad nosotros ya hicimos la comunicación a Estados Unidos para que deje de tener vigencia el tratado, pues entonces habrá que ahora hacer, obviamente esperamos siempre hay una respuesta que ellos tienen que dar, pero ya está comunicado conforme al tratado. O sea que para ustedes desde ayer, desde esa comunicación que le dieron a Estados Unidos, ya no tenemos tratado de extradición. No. Y obviamente estamos cumpliendo los procedimientos legales nuestros y el derecho internacional. O sea, habían algunas ahí voces que decían que tiene que ir al Congreso y la verdad que la legislación hondureña no define en ningún momento, es una atribución del Poder Ejecutivo, en este caso de la Presidenta de la República, y es una atribución de la Cancillería, en este caso, proceder a la denuncia de los instrumentos que consideremos que ya no deben seguir en vigor, pues, igual que cualquier país. Pues. Sí, es decir, tenemos un auto acordado, se reformó el artículo 102 de la Constitución de la República, eso sigue vigente, lo que se ha terminado es el tratado de extradición con Estados Unidos, sí. Aunque el país tiene tratados de extradición con otras países, naciones. Sí, ¿no? Y funcionan, o sea, de hecho con Guatemala, con Colombia, con otros tenemos tratados que funcionan y hemos estado mutuamente a veces extraditando personas nosotros o entregando personas que ellos han solicitado. Entonces, en esa relación de respeto que tenemos el canciller y yo, le decía, y por la confianza también, que hay algo que a mí no me cuadra en esta decisión del gobierno de denunciar ese tratado. Justamente la reflejo en ese título del programa para hoy, en Frente a Frente. Luz, bienvenida, buenos días, es un placer tenerte de nuevo. ¿Todo bien? Todo bien, La licenciado salud en Renato, buenas muy condiciones. buenos días. Excelentes condiciones. Muy bien, me alegra que estemos entonces con buena salud todos. Así es, en pantalla tenemos el tema de esta mañana, usted puede opinar, es muy importante para nosotros conocer su opinión. Puede hacerlo a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Lo que no le cuadra a la gente es que el gobierno optó por denunciar el tratado de extradición. ¿Qué tiene que ver la supuesta injerencia del embajador Adogu en los asuntos internos del país con la decisión gubernamental de eliminar la extradición con Estados Unidos? Ese es el tema de esta mañana, envíenos sus comentarios. Déjame repasarlo yo también. Lo que no le cuadra a la gente es que el gobierno optó por denunciar el tratado de extradición. Ahí de repente podemos hacer algún ajuste, sí, algún ajuste, pero el espíritu está bien dicho. ¿Qué tiene que ver la supuesta injerencia de la embajadora Adogu en los asuntos internos del país con la decisión gubernamental de eliminar la extradición con Estados Unidos? Vamos a ver. Ya saben lo que dijo la embajadora Adogu ayer, ¿verdad? Que le extrañaba, que le causó profunda extrañeza haber sentado al secretario de la Defensa de Honduras, José Manuel Zelaya, y al jefe del Estado Mayor, Roosevelt Hernández, con Vladimir Padrino López. ¿Y qué pasa con Vladimir? En Estados Unidos se acusa a Vladimir Padrino, el ministro de la Defensa de Venezuela,
de formar parte de un cártel de los soles y de ser parte de toda esa estructura para enviar droga a los Estados Unidos. Por eso viene el embajador y dice, a mí me causó extrañeza, suprema extrañeza, haber sentado al señor ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto con Vladimir Padrino. Bueno, ya después conocimos el mensaje en ex de la gobernante de Honduras, de la presidenta Xiomara Castro. Minutos después, lo del canciller. Xiomara Castro dijo, la injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos, así como su intención de dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, es intolerable. Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional que promueven el respeto a la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la paz universal. Basta. Con fundamento en nuestra Constitución y en los tratados internacionales, he ordenado al canciller Enrique Reina denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos. Entonces, aquí viene la comunicación ya oficial del canciller de la República a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa. Si me pueden acercar eso aquí a estas pantallas más grandes para leerlo, por favor. Ahí le cita varios artículos de la Constitución. Le cita el 1, el 15, el 245, numeral 4, mantener la paz y la seguridad interior de la República y repeler todo ataque o agresión exterior. Y el numeral 12, dirigir la política y las relaciones internacionales. Y conforme a lo estipulado en el artículo 14 del referido instrumento, comunica a esa honorable embajada la decisión del gobierno de la República de Honduras de dar por terminado el tratado de extradición. Es decir, el canciller lo que hace es ejecutar lo que ordena la presidenta Castro. Comunique a Estados Unidos que denunciamos el tratado y que ya no queremos más tratado de extradición con Estados Unidos. Insisto, ¿qué tiene que ver, canciller, la molestia del gobierno de Honduras por la injerencia de la embajadora Dogu al prácticamente criticar la presencia de dos funcionarios hondureños con Vladimir Padrino? ¿Qué tiene que ver eso con la otra decisión que han tomado ustedes, que para algunos es desproporcionada, de eliminar el tratado, de denunciar el tratado? Bueno, Renato, mire, yo creo que hay que ser bastante claros e ir un poquito a los antecedentes. Con los Estados Unidos hemos tratado y seguimos tratando de mantener la mejor relación posible, pues de hecho al inicio de gobierno y previo al inicio de gobierno las comisiones de transición se reunieron montones de veces con Estados Unidos, con la embajada, con aquel momento la que era encargada de negocios. Nos reunimos en Washington, iniciamos un foro de diálogo del más alto nivel que tuvo prácticamente tres instancias en varios momentos de esos primeros meses de gobierno, y pues la propuesta nuestra era siempre mantener una relación franca con los Estados Unidos. Cuando llegó la embajadora Laura Dogu, pues comenzamos a tener algunas diferencias porque, por ejemplo, en mayo del 2022, ella cuestionó la reforma energética que estaba moviendo la presidenta y lo consideramos una injerencia en los asuntos internos, porque además los mensajes de ella creo que caían en muy mal momento, el timing en que en el país pensaba negociar los convenios de energía para renegociar en beneficio del Estado hondureño. Y el mensaje que a veces se emitía era que aquí iba a pasar lo mismo que en Venezuela o con otros países, lo que de hecho no ha ocurrido, pues algunos convenios de energéticos o contratos se han negociado. Después, ya para septiembre de 2022, también ella tuvo algunas reuniones y llamó vicepresidente a Narrala en aquel momento, y también para nosotros consideramos que era un mecanismo de injerencia en algunos temas porque habían diferencias con aquel momento el designado presidencial, ¿verdad? Después la embajadora también tuvo algunos mecanismos de estar contra la ley de reforma de justicia tributaria y también pues en estos momentos de alguna forma públicamente, pero también por los canales diplomáticos hacia ella, en Washington, en el Departamento de Estado, en la Casa Blanca, pues nosotros pronunciamos nuestra preocupación porque obviamente esas declaraciones no ayudaban a los procesos que la presidenta estaba haciendo a nivel interno para hacer transformaciones. Después
hubieron también algunas diferencias por los informes que presentó el Departamento de Estado y que los hace realmente la Embajada en Honduras, sobre el tema de inversión, sobre el tema de las divisas, y son temas obviamente de nuestra política soberana económica. Entonces yo creo que los mensajes desgraciadamente han sido complejos. Después también ella tuvo manifestaciones contra la construcción de la cárcel en la Isla del Cisne, también un tema completamente nuestro. Y después, yo creo que el último momento es este que usted mencionaba, es las declaraciones en que ella prácticamente implica y acusa, de alguna, pues lo vemos así, al ministro de Defensa de Honduras y al jefe del Estado Mayor Conjunto de reunirse con una persona que ella supone que es narcotraficante. Yo creo que es totalmente desproporcionado, como yo lo dije, es totalmente irresponsable, porque pareciera que no tiene nada que ver con el tratado de extradición, pero el tema es que esto tiene implicaciones mucho más grandes y tal vez vale la pena ahora aclararlas. ¿Y por qué tiene esa relación? Nosotros, pues desde que iniciamos el gobierno, hemos sido el gobierno desde que se cambió el tema de la extradición que más personas hemos extraditado, pues comparado a los gobiernos anteriores, casi unas 24 procesos inmediatamente llegan, los tramitamos y se le da curso legal. En ese sentido, sí, para nosotros es de una gran preocupación, es sumamente grave la aseveración que ella hace, porque lo que hace es prácticamente decir que nuestro ministro de la Defensa y nuestro jefe del Estado Mayor Conjunto están ligados al narcotráfico. O sea, no es así de inocente la declaración que ella hace. Y esto viene ligado, como le digo, a otras declaraciones que ella ha dado, y en este caso nos preocupa enormemente porque hay otras condicionalidades que están ocurriendo en el país en este momento. Estamos a 8 días de la convocatoria a elecciones prácticamente, y debemos estar muy claros del rol de las Fuerzas Armadas en el proceso electoral. Y la Presidenta ha sido claro, no vamos a permitir que se busque desestabilizar a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué implica una acusación de narcotráfico? O sea, implica que bajo los temas más que todo ideológicos, porque hay que ser claros, no hay cosas inocentes, o sea, ha funcionado. Hemos trabajado con los Estados Unidos en muchos temas y hemos trabajado, se han incautado enormes cantidades de drogas y seguimos trabajando con ellos en defensa y seguridad, pero sí nos parece un riesgo enorme que se implique esta relación. Y además, adicionalmente, pues ya por instrucciones de la Presidenta, que ayer también estuvimos viendo este tema y ahora pues lo puedo decir públicamente, ¿por qué hay esta preocupación? Porque hemos tenido información de inteligencia recabada por las Fuerzas Armadas de que estas declaraciones de la embajadora implican que algunos miembros de las Fuerzas Armadas, algunos militares de ciertos rangos, estaban ya conspirando con la idea de que como se está acusando a Roosevelt, al general Roosevelt, hay que quitarlo de ahí. Yo creo que las voces que existen a nivel nacional, y ya no creo que somos párvulos ni somos ingenuos en esto, Renato, o sea, si bien es cierto, se logró un proceso electoral limpio que permitió que la Presidenta llegara al poder, sabemos de dónde venimos, sabemos de toda la lucha que se ha hecho para rescatar, al menos ahora, la institucionalidad en el país. Sabemos todas las voces que salieron en Honduras para el 2009, los ataques para generar un golpe de Estado. Entonces, ¿qué se pretende? Por la información que tenemos, dar un golpe de barracas en un momento que vamos a un proceso electoral. Y las voces, si usted las vio ayer en las redes sociales, son de un llamado prácticamente a que se dé un golpe de Estado. Las mismas personas prácticamente que participaron o que llamaron un golpe de Estado en el 2009, muchas están volviendo a llamar lo mismo. Porque hay que se busque, como dice la Presidenta Castro, no vamos a permitir que se desestabilice las Fuerzas Armadas, no vamos a permitir que el proceso electoral se vea contaminado. Y entonces las condicionalidades, porque como le digo, no hay que ser inocentes, aquí se juegan cosas geopolíticas y lo hemos visto, o sea, Honduras ha tenido una posición diríamos, de neutralidad en algunos casos y sí hemos recibido de alguna forma las presiones de los Estados Unidos, por ejemplo, por la relación con China,
hemos recibido las presiones de Estados Unidos por mensajes de la presidenta por reconocer gobiernos, cuando lo ha hecho con todos, desde Milley, y previo a que fuera presidenta lo hizo, por ejemplo, con Biden, aun cuando estaba disputada la presidencia de los Estados Unidos por Trump, y él mencionaba que era un fraude. Y lo hemos hecho con otros gobiernos, lo hizo, como le digo, no de izquierda y derecha. Y tuvimos, yo creo, de alguna forma, mensajes muy duros, por ejemplo, cuando se avisó lo que la autoridad electoral decía en Rusia, que había ganado el presidente Putin, o que había ganado Nicolás Maduro, que es lo que nos limitamos, reconocer lo que da la autoridad electoral. Y como le digo, la posición nuestra, en muchos de los casos de política internacional, que es la que asume la presidenta, es mantener una cierta, digamos, neutralidad, y no ingerir en los asuntos internos de otro Estado. No queremos que ingieran en los nuestros, entonces mantenemos esa neutralidad. No es que quiere decir a veces que estemos a favor o en contra, pero hay esa realidad. Entonces, el componente geopolítico juega una realidad. Y vemos que las condiciones que estaban dándose en la extradición, y más con este mensaje tan grave que dio la embajadora, se puede entender precisamente que también la extradición puede ser un arma de uso político y que se puede desestabilizar el país. O sea, ¿cómo ocurre esto? Los mensajes, nosotros vimos, por ejemplo, la gran línea mediática internacional que se dio ahorita con el tema de Venezuela. Yo creo que fue un ataque planteado, o sea, fuertemente a nivel mediático. Igual vemos en Honduras cómo se plantean algunos ataques mediáticos al gobierno, y como le digo, ya lo hemos vivido, o sea, no somos ingenuos, o sea, aquí se puede estar ahora en este momento gestando precisamente un interés de un golpe de Estado, y hemos oído voces. ¿Qué pasó? Yo le había pedido en algún momento aquí a su producción que pasara un video, y le agradeceré si lo pueden hacer en un momento. Y lo tenemos, y solo quiero decirle a la gente, mi estilo de hacer las entrevistas cuando solo está el entrevistado y el entrevistador es escuchar, dejar que termine sus ideas. Yo soy poco para interrumpir, porque me gusta ser justo. Cuando hay que interrumpir para repreguntar lo hago, y en este momento me está dejando un montón de insumos para repreguntarle el canciller, pero es que él va a terminar y ya luego yo tengo que repreguntarle lo que en este momento pienso de lo que me ha dicho. Es que aún no veo cómo el asunto de las conspiraciones electorales, que todo esto está dividiendo a las Fuerzas Armadas, o que hay un grupo de oficiales que pueden desestabilizar a Roosevelt Hernández, tiene que ver con la decisión que tomó el gobierno de denunciar el tratado de extradición. Es decir, yo intento no ser ingenuo, ya son 45 años de periodismo. Sí, cómo se mueven los tejidos sociales y políticos y las relaciones internacionales de mi país. Pero aún no me cuadra lo que me está planteando el canciller con la decisión de terminar con la extradición. Pero bueno, usted continúe, que de repente le faltan algunos elementos. Mire, entonces, para que comprendamos bien los alcances de esta decisión. Como le digo, nosotros sí estamos viendo y sí ha estado estudiando todo este proceso. Los mensajes que se han dado a nivel interno en Honduras, uno es que nosotros no queremos elecciones, que queremos elecciones estilo Venezuela, que no se quiere, o sea, ¿cómo decirle? Miren, en Honduras se ha dado, Renato, desde la experiencia del 2009, lo que yo podría llamarle así como un universo espejo negativo, ¿verdad? Lo que ha hecho los que aquí gestaron el golpe de Estado, y que ahí están, porque ahí están, los que aquí crearon un narcoestado, y que ahí están también, solo algunos no, han creado un universo espejo. Han hecho ellos todo lo que nos acusan a nosotros en el caso del Partido de Libertad y Refundación, o acusan al presidente Zelaya, o acusan a la presidenta. Para empezar, con el golpe del 2009, acusaban al presidente que se quería quedar, acusaban que se quería reelegir, acusaban al presidente que estaba mezclado en el narcotráfico. Pues él ha tenido 40 años de vida política, y yo creo que por el ataque que ha tenido permanentemente y las investigaciones que ha recibido, queda claro que él nunca ha estado involucrado en temas de este tipo. Entonces, nos acusan a nosotros de lo que hicieron ellos después. Juan Orlando se religió, nos dieron un golpe de Estado,
Y ahora nos acusan que no queremos elecciones, que queremos elecciones estilo Venezuela. Si lo que hemos luchado en la calle por elecciones somos nosotros, por elecciones libres. Y nos costó 2 fraudes que manejó el gobierno de Juan Orlando Hernández. Y los mismos que estaban apoyando a su régimen, pues ahora nos tratan de acusar a nosotros de todo. Entonces sí vemos, como le digo, ¿por qué la extradición? Porque la vemos como un mecanismo que puede ser como un arma política en este embate ideológico, porque yo veo muy claro y lo vemos muy claro que lo que no se quiere es que el Libre vuelva a ganar las elecciones. ¿Arma política que favorecería a quién? Bueno, ¿Qué me quiere decir con eso? A los intereses internos y algunos externos. Aquí se fraguó un golpe de Estado y fue para detener pues un avance que tenía el proceso del presidente Zelaya, y ahora es un avance a refundar Honduras. O sea, esa es la política que está llevando la presidencia. Vamos a ver, le repregunto esto porque de repente lo he malinterpretado, que Estados Unidos puede utilizar la extradición como arma política en el contexto electoral hondureño. Sí, mire, como le digo, esas acusaciones que hace la embajadora de prácticamente ligar al ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto con el narcotráfico, de ahí el paso de acusarlos para tal vez buscar extraditarlos, es un paso que se puede dar fácilmente. Y como le digo, ya no bajo el esquema de lo que hemos venido cooperando normalmente, pero sí puede haber un interés político. Y no lo digo, pues hay fuerzas, porque muchas fuerzas en el mundo trabajan no solo a nivel directo de parte, por ejemplo, podría decirlo de un país, sino que hay fuerzas internas que siempre están tratando de desestabilizar. Lo hicieron en el golpe del presidente Zelaya, eran Carmona, Otto Reich, acusaban y siguieron acusando, por ejemplo, hasta Héctor Zelaya de que se estaba metido en temas de narcotráfico. Entonces, como le digo, vemos un comportamiento similar. Y yo le había pedido, como le digo, este video del general Roosevelt, porque me gustaría si lo pudiéramos ver, porque mucho de lo que ocurre, creemos, del ataque que recibe el general Roosevelt va ligado a sus posicionamientos tan claros en defensa de la democracia. Así que si le agradecería si lo puede. Con mucho gusto, colocar. Claro. En este libro, que fue creado por nuestros antecesores, 1982, es la última Constitución de la República. Vamos a cuidarla. Pero hay que tener cuidado de esa serpiente que divide la familia, como pasó en el 2009, donde fue traicionada años atrás la institucionalidad. Que no nos dividan nuestras Fuerzas Armadas, que no nos divida nuestro pueblo hondureño. El general Morazán pide de ustedes, el general Morazán pide de mí, pide en todos los militares, que fue quien fundó las Fuerzas Armadas de Honduras. Y recuerden, somos los garantes de la institucionalidad, somos los garantes de la democracia, y seguiremos así, fieles a la República, fieles a la democracia, leales a la democracia, leales al poder de las mayorías que decidieron un 28 de noviembre por quién ser gobernados, y vamos a ser leales a nuestra comandante general de las Fuerzas Armadas, porque es voluntad de Dios, porque es voluntad de las mayorías de Honduras. Como le decía, mire, yo creo que esas declaraciones son valientes, valientes en el sentido del rol de las Fuerzas Armadas, o sea, el rol que debe ser el garante y que le toca dar seguimiento a los procesos electorales, y como digo, a 8 días de que se inicie prácticamente un calendario electoral, que se acuse al jefe del Estado Mayor Conjunto de estar metido en el narcotráfico. Y otro tema, o sea, ¿qué pasó en el 2009? Como le digo, porque no podemos ser ilusos. Jamás nosotros esperamos que se diera un golpe. Yo creo que el mundo se asombró cuando en Honduras ocurrió un golpe de Estado, se volvió a 30, 40 años atrás, y nadie se esperaba que un militar sirviera a ciertos intereses, como lo hizo Romeo Vázquez, para dar un golpe de Estado, que es lo que ocurrió. Entonces, como le digo, no se va a permitir, y la presidencia está clara, no se va a permitir que se dividan las Fuerzas Armadas, que se busque conspirar en las Fuerzas Armadas, porque son precisamente los garantes de la democracia en este país en un proceso electoral por las facultades que les da la Constitución. Entonces sí vemos un peligro de que la extradición se convierta en un arma política, y eso no queda atrás que sigamos cooperando, que incentivemos nuestra lucha contra el narcotráfico, la presidenta lo ha venido haciendo,
y que sigamos trabajando de manera conjunta en temas de defensa con los Estados Unidos, en temas de seguridad, que de hecho hemos estado trabajando bastante bien, pero sí nos sorprende que el socio que ha sido de los Estados Unidos como el ministro de Defensa y que el jefe de las Fuerzas Armadas pues reciban este ataque por una visita. O sea, creo que hay que tener el poder de ver el impacto que tiene la declaración de un representante diplomático, porque no es lo que dice una embajadora, y más de los Estados Unidos, no es algo que surge así inocentemente o que se le fue porque lo dijo. Yo creo que obedece también a una visión, entonces nos preocupa enormemente y esa es la razón por que la presidenta ha ordenado denunciar el tratado, porque lo vemos como un peligro de arma política, y se han usado otros temas, o sea, no es la primera vez en la historia, no es la primera vez en el mundo que se usan mecanismos legales. En el golpe de 2009 se trató de confabular una incapacidad del presidente Zelaya, ahora puede ser otro mecanismo, ahora es de poder acusar tal vez de narcotráfico a quienes no están implicados en el narcotráfico, pues, o sea, entonces sí nos preocupa esto. Vamos a ver. Si tenemos la declaración de Laura Dogu, estamos muy preocupados. Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe de las Fuerzas Armadas sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela. Se está refiriendo a Vladimir Padrino López. El canciller de la República hoy nos ha dejado ya, en lo que va de la entrevista, un gran titular. ¿Cuál es ese titular? Que la decisión de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos es porque Estados Unidos puede utilizar la extradición como arma política en Honduras para sus intereses. ¿Cómo pudiese utilizar Estados Unidos la extradición como arma política? Y que genere temores en el gobierno de la presidenta Castro. Mire, lo hemos visto, Renato, y lo vemos claramente, o sea, yo no cuento con los mecanismos ni puedo, como le digo, lo dijo el ministro de Defensa, yo no puedo ponerme a atacar o defender a Venezuela, a los Estados Unidos, porque no es nuestra, o a los nombres, pero sí es un problema porque a veces se han utilizado noticias falsas para objetivos geopolíticos. O sea, acuérdese cuando aquella información de inteligencia de Irak que tenía armas químicas y era falsa y se usó para invadir un país. Hay acusaciones a miembros de otros países de las Fuerzas Armadas, que yo no sé si son ciertas o no, pero se usan para presionar y doblarle el brazo a los países, o sea, esa es una realidad. Y entonces no podemos pecar, como le digo, de ingenuos realmente, porque ya lo vivimos, pues ya lo vivimos y acumulamos esa experiencia de que, como le digo, en el 2009 nadie creía que aquí iba a haber un golpe y se dio un golpe, pues. Y después los mecanismos, como le reitero, los miembros como por ejemplo el Partido Nacional, se quedaron en una reelección ilegal, crearon un narcoestado y ahora nos tratan de acusar a nosotros que estamos haciendo eso. Y con la más amplia amplitud, yo creo que aquí no hay duda de que se puede investigar todo lo que se quiere investigar, pero sí vemos con mucha preocupación esto, y es la preocupación de la presidenta, por lo que le digo, por las informaciones de inteligencia que se tienen en las Fuerzas Armadas. Sí, las informaciones de inteligencia que nos dice que se tienen en las Fuerzas Armadas es que aquí se estaría promoviendo un golpe de Estado. Un golpe de Barracas basado en esta declaración de la embajadora, porque acusa prácticamente al general Roosevelt de estar inmiscuido en narcotráfico con una persona de otro país y al ministro de Defensa. Entonces es muy grave, o sea, las palabras y las acusaciones son muy complejas y más en este sentido, y sabemos el peso que tiene, como le digo, la palabra de una representante diplomática de otro país. Han escuchado al canciller que las declaraciones de la embajadora Dogu, más los informes de inteligencia de nuestras Fuerzas Armadas, pueden provocar un golpe de Barracas. Cuando dice golpe de Barracas, ¿qué es? Un golpe interno ahí en las Fuerzas Armadas, destronar a Roosevelt Hernández, que es el jefe del Estado Mayor Conjunto. Miren cuántos elementos nos está dando el canciller para hacerle unas repreguntas posteriores. Pero la gran noticia aquí,
porque nos ayuda a comprender el por qué han tomado esta decisión, es el temor del gobierno hondureño de que la extradición se utilice como arma política aquí en el país. Bueno, miren que ayer inclusive hay periodistas internacionales que publicaron mensajes en redes sociales diciendo que usted tiene dos solicitudes de gente de libre que Estados Unidos piden extradición. ¿Es cierto eso? No, es falso, Renato, yo ayer lo mencionaba. Nosotros, como le digo, hemos sido expeditos en los procesos de extradición, no solo con los Estados Unidos. Cualquier proceso de extradición que llegue a Cancillería por instrucciones de la Presidenta, de inmediato se traslada a la Corte Suprema. La última, tal vez me equivoque en algún nombre, pero la última que se recibió fue la del señor Cálex, más conocido como Cubet. Y esa es la que estaba en proceso, o sea, nosotros no hemos recibido de parte de los Estados Unidos otra solicitud de extradición. Entonces, para ustedes existe el riesgo que si Estados Unidos está utilizando la extradición como arma política, que envíen una solicitud pidiendo a un alto funcionario de libre, a alguien de la familia Zelaya, a un alto jerarca militar. ¿Esos son los temores que tiene el gobierno de Honduras? Claro, y basado, como le digo, en temas puramente políticos. O sea, como le reitero, yo creo que hay personas aquí, y yo lo digo, pues el presidente Zelaya, yo he trabajado con él desde su gobierno, lo conozco por tal vez unos 20 años, y yo conozco sus ejecutorias, conozco a la presidenta. Entonces yo creo que no estaría yo respaldándole si yo hubiera visto algo ilegal, un manejo inadecuado, un manejo incorrecto. Entonces yo creo que se trate después de manipular, y como le digo, esas voces que empiezan a surgir, que son narcos, que esto, que el otro, y sobre todo los llamados, como le digo, en las redes, ahorita está lleno de llamados, hay que volver a la sustitución inconstitucional, ¿por qué no traemos a Romeo nuevamente? Hay que sacar a este gobierno, no importa las elecciones. O sea, todo eso es gesta. Y no es irreal, pues la intervención no es irreal, Renato. México, recientemente, el presidente López Obrador se quejó por injerencias de la Embajada de Estados Unidos en un tema de reformas judiciales que está llevando a México. O sea, eso existe, o sea, es una realidad. Y como le digo, por pequeños que seamos, pues de manera digna tratamos de llevar esta relación y seguir cooperando. Si de verdad tenemos el mejor espíritu y lo hablamos de manera muy franca con los Estados Unidos, a todo nivel, como le digo, desde la presidenta Castro hacia abajo hasta nuestro embajador en Washington. Y hemos querido, y se los hemos dicho, miren, las declaraciones tienen un impacto a veces terrible a nivel interno. Entonces, agradeceríamos si hay una preocupación, y eso es lo que habíamos quedado con la embajadora. Si hay una preocupación sobre un tema, sentémonos, consúltenos, y esto ni siquiera nos lo dijeron, pues, o sea, yo me reuní con la embajadora el día antes de esas declaraciones. Vino una representante del Departamento de Estado para hablar del tema de sustracción de menores, algo que estamos trabajando, como en otros temas, ¿verdad? Y nos saludamos muy cordialmente y a mí no me dijo nada sobre ese tema. Entonces creo que lanzar después, como le digo, porque realmente es una acusación, lo que desencadena esto es precisamente esa acusación que prácticamente implica, como le digo, al ministro de Defensa y al jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el jefe del Estado Mayor Conjunto, perdón, con lazos con el narcotráfico, cuando lo que andaban era una competencia militar que de hecho ya se había hecho en Honduras en algún momento. Hemos participado en otras, vino un barco escuela venezolano a visitar, o sea, relación de las Fuerzas Armadas con varios países, las tenemos con montones de países. Entonces yo creo que llegar a ese punto de tratar de implicar esto por una visita que hicieron, la verdad, y fue transparente, hasta la anunciaron, o sea, ni siquiera fue secreta, o sea, el ministro de Defensa colocó en sus redes sociales la visita. ¿Y por qué iba a Venezuela? O sea, entonces yo creo que lanzar estas acusaciones es sumamente peligroso en un país que todavía, pues hay que ser muy claros, Honduras no está completamente en una estabilidad porque siguen las fuerzas que aquí generaron un narcoestado y generaron además hace 15 años un golpe de Estado. Esas fuerzas siguen aquí completamente, entonces tenemos que defender la democracia y tenemos que defender de manera contundente los procesos y sobre todo el proceso electoral. En el próximo segmento vamos a analizar a fondo estas declaraciones de la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, y la repercusión que han tenido en el gobierno y dentro de las Fuerzas Armadas a tal grado
que con la información de inteligencia que dice el canciller tiene las Fuerzas Armadas, se pudiese, a partir de estas declaraciones de Laura Dogu, estarse gestando un golpe interno de barracas en las Fuerzas Armadas para quitar a Roosevelt Hernández. Ya vamos a analizar eso. Pero para mí sigue siendo la principal noticia lo que nos ha dicho el canciller de que han denunciado el tratado porque teme el gobierno de Honduras que ese tratado de extradición con Estados Unidos se utilice como arma política, ya que se avecinan las elecciones en el país. Y ahí tengo que hacerle una repregunta al canciller. Y esta pregunta no puedo dejar de hacérsela porque es parte de ese debate interno que usted escucha en los medios, lee en los digitales, en la prensa escrita, ve en las redes sociales. ¿O se está blindando el gobierno de la presidente Castro porque sospechan que vienen solicitudes de extradición para altos funcionarios de la administración de la presidente Castro Zelaya? Usted me dice, tememos que la utilicen como arma política. He escuchado a varios miembros de la oposición, o ya tienen indicios ustedes que viene una solicitud debidamente sustentada, se blindan primero, denunciando el tratado, quitando el tratado y evitar que cualquiera de los altos funcionarios del partido en el poder tengan que ser extraditados a Estados Unidos. No, Renato, o sea, como le digo, o sea, nos preocupa esa utilización, o sea, yo creo que cualquier persona que pueda recibir una acusación pues tendrá el derecho a defenderse, pero sí vemos ese enorme peligro que se utilice como arma política, o sea, como le he dicho, o sea, quienes han estado bajo la lupa en los últimos 20 años ha sido prácticamente la gente libre, son los que se utilizó políticamente la judicialización de casos inexistentes, se nos ha perseguido, se nos han inventado casos, el presidente Zelaya creo que tenía como 40 casos y todos le han mostrado que eran falsos. Entonces, la lupa ha estado precisamente sobre nosotros, para decirlo así. Y sí nos preocupa que se pudiera utilizar, porque como le digo, yo creo que hay aquí un tema de fondo, o sea, Libre está en las condiciones de obtener un triunfo electoral. La presidenta está haciendo todo el esfuerzo para hacer un buen gobierno, con buenos resultados a pesar de las grandes dificultades que hemos tenido. Por ejemplo, una de las precandidatos de Libre, Rixi Moncada o Russell Tomé, pues igual yo creo que son personas que están también luchando por sus propuestas electorales y en este caso pueden ser objeto, como le digo, de estas a veces manejos que pueden ser, como le digo, politizados, como ya se hizo en los juzgados nacionales. Sí, recuérdese que en estos juicios contra hondureños en Nueva York, especialmente los juicios contra Tony Hernández y su hermano Juan Orlando Hernández, estos testigos que participaron en los mismos mencionaron nombres como el de Carlos Zelaya, mencionaron nombres como el de el expresidente Manuel Zelaya Rosales y algunos otros nombres de la familia Zelaya, de haber estado involucrados o recibiendo dinero del narcotráfico. Canciller, una pregunta directa para usted. Y aquí ya me hablar como canciller, como militante del Partido Libertad y Refundación, y ante ese debate interno de que el gobierno pudo denunciar el tratado porque pronto vienen solicitudes contra gente muy importante de Libre y entonces que ya no habiendo tratado, en todo caso su juzgamiento sería aquí. El canciller de la República mete las manos al juego por cualquiera de la familia Zelaya o cualquier otro dirigente de Libre que nadie está vinculado con asuntos de narcotráfico o haber recibido financiamiento del narcotráfico. Mire, yo creo que, y lo he dicho así claramente, yo creo que nos conocemos, pues yo creo que el presidente Zelaya, la presidenta Castro, Rixi, yo hay gente que he trabajado y los conozco, pues. Otras personas igualmente, pues
como digo, uno a veces no puede conocer todo lo que hace una persona, pero creo que la evidencia ha demostrado que prácticamente muchas de estas personas han sido perseguidos y a veces se han levantado falsas informaciones sobre muchos de ellos y que han sido desmentidas prácticamente, en el caso de Héctor y otros. O sea, yo creo que, o en el caso ahorita de acusar al ministro de Defensa, creo yo, o sea, como le digo, es muy peligroso lo que se hace, y como le digo, ahorita somos objeto, y yo creo que las redes son enormemente ahorita, los mensajes que están dando, ahorita tenía uno aquí que dice, de un señor claro, urge que los buenos comiencen a sumar en Honduras una sucesión presidencial como la de 2009, urge sacar a Xiomara Castro del poder, no se deben esperar las elecciones porque estos están preparados para robarlas, el cambio ya, si no seguimos el camino de Venezuela. Entonces yo creo que es grave, o sea, esta en las redes sociales de un señor José Claros, no sé quién es, pero el ataque es ese. Entonces, como le digo, ya vivimos lo que pasó en 2009 y no vamos a ser ingenuos en creer que no se pueda dar. En aquel momento nadie creía que iba a haber un golpe de Estado en este país, pues las voces comenzaron a construirse y ahora vemos un comportamiento similar, voces que comienzan a construir, personajes que vuelven a aparecer, que estaban casi como metidos en un armario, agarrando telarañas, y ahora vuelven a surgir como defensores de la democracia, y lo que hicieron fue dar un golpe de Estado en 2009. Entonces, como le digo, como partido que ha estado en la lucha, que nos tomó prácticamente todos estos 15 años de lucha en las calles, defender la democracia, porque hemos sido los abanderados de la democracia, de que, es más, el tema mismo de la CICI, pues todo ha sido temas que seguimos trabajando y seguiremos trabajando para afianzar la justicia, para afianzar la lucha contra el crimen organizado. Eso lo seguiremos haciendo, pero sí tenemos que estar claros que hay fuerzas que en un momento utilizaron todos estos mecanismos para derrocar a un presidente, y como le digo, no vamos a jugar ingenuamente en este momento. Bueno, entonces la decisión de denunciar el tratado no es por las palabras, las expresiones o la injerencia de Laura Dogu en los asuntos internos. Hoy queda claro que... No, es una mezcla, Renato, porque alguien me preguntaba ayer cuando yo presentaba la nota de denuncia, me preguntaba un miembro de los medios de comunicación, me decía, mire, me dice, ¿y qué tiene que ver las declaraciones de la embajadora de injerencia con el tratado de extradición? Pues sí tiene todo que ver, porque la acusación es grave, es decir, como les reitero, que el ministro de la Defensa de Honduras y el jefe del Estado Mayor Conjunto se implica que están reunidos con un narcotraficante. Entonces eso quiere decir, si usted dice eso, ¿qué implica? Que están trabajando en temas del narcotráfico. Entonces eso es grave, o sea, va más allá, como le digo, de un mensaje simplemente de injerencia, es también un mensaje peligroso, y como le reitero, las informaciones que tiene la presidenta de mano de inteligencia es que ya algunos, como le digo, miembros del ejército estaban hablando, miren, si hablan de que Rubel ya es narco, hay que quitarlo. Y entonces aquí no hay que olvidar que hay fuerzas que se mueven y no estamos lejos. O sea, en Bolivia se dio un golpe de Estado en el 2019, o sea, no es que las cosas han dejado de cambiar, se han utilizado mecanismos de lawfare contra Lula, contra varios, o sea, los riesgos siempre existen. Entonces, como le digo, no pecaremos de ingenuos en esto. Vamos a abordar ese tema de las Fuerzas Armadas después de la pausa, pero insisto, a mí me queda claro, y se lo estoy diciendo aquí enfrente a él, para que no haya ninguna tergiversación, que más allá de que él dice que fue una mezcla esto, la declaración de la embajadora Dogu, los informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, pero la gran frase de él es que se tomó la decisión de denunciar el tratado porque el gobierno de Xiomara Castro Sarmiento teme que Estados Unidos utilice el tratado de extradición como una herramienta política que perjudique los intereses del gobierno y del partido en el gobierno. El canciller Eduardo Enrique Reina. Atentos porque tenemos más aquí en Frente a Frente. No quiero irme sin dejarles estas declaraciones de Laura Dogu y entender los alcances de la misma. El canciller afirma que lo que quiso dar a entender Laura Dogu
es que tanto el ministro de la Defensa como el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, al estar reunidos con Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa de Venezuela, daba a entender que los nuestros de alguna u otra manera estaban vinculados con el narcotráfico y que eso podría generar resquemores dentro de las Fuerzas Armadas y que se sublevaran algunos miembros de las Fuerzas Armadas contra el jefe del Estado Mayor Conjunto de la institución. Escuchemos a Laura Dogu, luego ligamos la pausa para volver con el canciller Eduardo Enrique Reina. Sí, no, estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y el jefe de Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela, especialmente trabajando con un gobierno, con un líder como la presidenta, que siempre cada día está trabajando sobre su lucha contra la narcodictadura. Entonces yo no podía entender por qué ellos decidieron ir a hacer esto. Como yo he dicho, fue sorprendente, un poco decepcionado también a ver los oficiales aquí. Yo sé que la presidenta ha dicho varias veces en privado y en público que ella está luchando fuertemente contra el narcotráfico, entonces fue sorprendente ver esto. Puede revisar la información del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. El ministro de Defensa en Venezuela es uno de los sancionados y yo creo que había una reunión con él durante una visita oficial a Venezuela, entonces eso fue un poco sorprendente. ¿Y hay investigación sobre estas personas, embajador, de parte de los Estados Unidos? No fue sorprendente, solamente estamos trabajando con el gobierno aquí muy cerca en asuntos de defensa y fue una sorpresa para nosotros encontrar los oficiales sentados al lado de un narcotraficante basado en Venezuela. El tráfico es presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Sí. Bien, a esta hora de la mañana información importante, información del tráfico vehicular presentada en frente a frente por Carrión. Como usted puede observar, estamos ubicados en la colonia El Prado. Este carril que se conduce desde el sector del Prado, precisamente a la intersección con el Boulevard Kuwait, un tráfico bastante moderado. Un poco más pesado el tráfico que se conduce desde la colonia El Prado hacia el sector del estadio, hacia el sector de la calle La Salud. Por otra parte, el carril que viene desde el sector de la Granja hacia el sector del Prado, un tráfico bastante congestionado, por lo que le recomendamos buscar rutas alternas. Sin embargo, si usted se va a dirigir de este sector del Prado también hacia el sector de la Corte Suprema de Justicia, esta sí es una excelente opción para circular, ya que hay un tráfico bastante fluido. Hasta acá la información del tráfico vehicular presentada en frente a frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Redes sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Damos lectura a su opinión a través de X. Kevin Rodríguez Castillo escribe: la intención siempre fue volver a Honduras libre de extradiciones. Fuimos nosotros los que no lo entendimos desde el inicio. Rashid Mejía también comparte su opinión. La decisión de eliminar la extradición no fue algo espontáneo. El mensaje es claro. Van a proteger a sus familiares y socios. El futuro del país y de las elecciones hoy está reflejado en la eliminación de la extradición. No vino la Sisi y eliminaron la extradición. Henry Smith también escribe: gobierno de la República convierte el país en una plataforma para el crimen organizado y un nido de narcotraficantes al denunciar tratado de extradición. Como decimos en los pueblos al libre, le pongo una cruz de saliva en la frente. Ninguna. Norma Esther Lagos: en nuestras propias narices cada día vienen creando las condiciones para quedar no como Venezuela, sino en peores condiciones. Obvio, para ellos el familión viene siendo el paraíso, demasiada infamia. Carlos Soto también escribe: supongo que ahora los compatriotas van a emigrar y enviar remesas desde Venezuela. Quieren tener a Estados Unidos como la tía rica que sí debe aportar en lo económico, pero siempre será imprudente e injerencista cuando opina. O sea, sí su dinero, pero no su opinión. Raro. Norma Esther:
listos y servidos, alineados con narcotráfico a mayor escala con los personajes de Venezuela. Ya vendieron nuestro país, el camino de Honduras en peligro, y Gaby Martínez, la eliminación de la extradición hacia Estados Unidos se presenta como una medida para fortalecer la independencia judicial en Honduras. Y Marvin Joel dicen y pregonan que son un gobierno de consulta popular. ¿Por qué no escuchan al pueblo? Que no estamos de acuerdo, que quiten la extradición. Son algunas de las opiniones. Continúe enviando sus comentarios a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Vamos a ver, ¿cómo valora el canciller estas declaraciones de hace aproximadamente año y medio, o un poquito menos, del expresidente Manuel Zelaya Rosales, refiriéndose a este asunto de la extradición? En aquel momento prometió que ningún tratado de extradición, sería denunciado. ¿Cómo entender ahora la decisión del gobierno de la presidente Castro, sabiendo el peso que conserva el expresidente tanto en el partido como en el gobierno? Son situaciones que no las podemos desconocer. Este gobierno no tiene ninguna disposición, ninguna, absolutamente ninguna. Conozco la opinión de la presidenta, conozco la opinión de Luis Redondo como presidente del Congreso. Ninguna disposición de cancelar los tratados de extradición. Claro, ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Le repito otra vez, porque yo sé que en estas cosas hay líneas políticas. Ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición. Le vuelvo a repetir, ninguna posibilidad de cancelar los tratados de extradición, porque la pregunta siempre lleva pues una intención. Segundo, ninguna intención de complicarlos, de hacerlos más tardados o de crear obstáculos en la ejecución de los planes que determinan para la extradición. Absolutamente ninguna, les repito, ninguna intención de parte de este gobierno. Lo he escuchado de los labios de la propia Presidenta de la República y de sus principales autoridades, de obstaculizar, de poner trabas, de prolongar. Así es que todo lo que están hablando en esos medios es bla, bla. Bla, bla, bla. Pero mire, año y medio después se ha materializado la denuncia de la extradición con Estados Unidos. ¿Cómo entender este asunto? No, y se lo reitero, Renato, mire, y hemos seguido cooperando, yo lo digo, hemos sido expeditos en los procesos, tal como lo dijo el presidente Zelaya, y las instrucciones de la presidenta. El problema es, como le digo, no es temor a que se acuse a personas libres, no es temor, es, como le digo, el manejo político de la extradición bajo el esquema de las informaciones que tenemos para desestabilizar las Fuerzas Armadas. Y como le digo, no lo vamos a permitir. O sea, el tema aquí, y tal vez muchas reflexiones que nos podríamos hacer, o sea, ¿habrían extraditado a los Estados Unidos a Juan Orlando si hubiera ganado las elecciones? No lo sé, pues. O sea, es una realidad. Y aquí yo creo que no es el temor, o sea, a un proceso normal. El problema es que sabemos cuando se manipula un proceso para fines políticos, y ha ocurrido, y ha venido ocurriendo en la historia de a veces de las acciones de los Estados Unidos, y más cuando se atribuye a veces el rol de juez mundial. Entonces, y con fines también geopolíticos y geoestratégicos. O sea, aquí hay una lucha, como le digo, de nosotros por transformar Honduras, y vemos los riesgos tal como son, no en el caso de ocultar o de querer tapar a quien pudiera estar involucrado en hechos ilícitos, no. Lo vemos bajo ese punto de vista de que se busque desestabilizar a las Fuerzas Armadas, utilizando estos mensajes que ligan o que pretenden ligar al narcotráfico, al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto. Y tal vez lo hablábamos fuera de cámara, o sea,
las opiniones de la embajadora Dogu no es porque se le ocurren a ella, que hoy amaneció y dice voy a decir tal cosa. O sea, nosotros hemos tenido, como le digo, gran cantidad de conversaciones con los Estados Unidos a varios niveles para decirles que a veces nos preocupan estas opiniones y ellos dicen, no, es que esta es la visión de la administración Biden. Entonces ella cumple un rol, pues un rol diplomático y lo cumple bajo su forma, pero si las declaraciones, o sea, las otras han sido mecanismos de injerencia, pero esta es realmente amenazante. Entonces, más grave todavía. ¿Ustedes creen entonces que es la administración Biden la que a través de su representante diplomática en Honduras, con este tipo de declaraciones, intenta provocar división dentro del Instituto Castrense hondureño? Mire, yo creo que el golpe de 2009 nos demostró que los Estados Unidos funciona, o las fuerzas internas en Estados Unidos funcionan en diferentes niveles, y eso es una realidad. Yo lo recuerdo bien, pues la relación que teníamos, y de hecho seguimos teniendo, por ejemplo, con el ex embajador Hugo Lawrence o con Tom Shannon, es muy cordial. Y ellos, yo creo que en ningún momento se atrevieron a complicar la relación, porque manejábamos ese diálogo franco permanentemente con ellos. Y hay que reconocer, pues yo creo que el rol de Lawrence fue muy dirigido a luchar contra el golpe de Estado, a encontrar mecanismos de diálogo, pero hay otras fuerzas en Estados Unidos, hay otras fuerzas más conservadoras, fuerzas que trabajan bajo otros mecanismos, y hay objetivos políticos, pues como le digo, hay objetivos geopolíticos, y no podemos ser, lo reitero, no podemos ser ingenuos de que esto no pueda tratarse de volver a implementar en Honduras bajo otra forma. Bajo aquella forma fue para decir que el presidente Zelaya estaba incapacitado, que se le quería reelegir, que iba a ocurrir esto. Ahora el mensaje es otro, y es interesante porque si usted ve el mensaje del embajador Adobu, coincide con el mensaje de varias ONG que son financiadas por USA, hay que decirlo así, sin ambaje, y se los hemos dicho personalmente. O sea, se crea una red de mensajes peligrosos, y en este caso, como le digo, la presidenta tiene facultades no solo de dirigir la política exterior de Honduras, y bajo esas facultades actúa, sino de mantener la paz y la seguridad y de evitar cualquier amenaza externa. O sea, también nosotros tenemos derecho a defendernos como país soberano, y no se trata, como le digo, mantendremos y seguiremos construyendo una relación con los Estados Unidos, pero también tenemos derecho de defender a nuestro país cuando consideramos que hay una amenaza. Canciller, tengo que hacerle preguntas desde todos los ángulos, ¿o no es una manera de justificarse eso de que con esas declaraciones la embajadora estadounidense trata de dividir las Fuerzas Armadas para un golpe de barracas? ¿No es eso una justificación? Porque la verdad es que en el debate político del país siempre se manejó que Mel Zelaya no estaba de acuerdo con la reforma del 102, con el auto acordado, ni con haber facilitado el Estado de Honduras la extradición de connacionales a los Estados Unidos. No es la mejor forma de aprovechar esa idea que se ha tenido por uno de los pesos pesados del libre, Manuel Zelaya, desde siempre, y echar la culpa ahora que lo que pretendía Estados Unidos es dividir las Fuerzas Armadas para llegar a este momento coyuntural de quitar la extradición. No, porque como le reitero, lo que dijo el presidente, y lo podría volver a pasar en su momento, obedecía a ese instante histórico en que no se miraba este riesgo, como le digo, de la manipulación política. No es el tema de defenderse contra acusaciones posibles que fueran probadas o fueran, o sea, como le digo, es el tema del manejo político de estas declaraciones, y que es un riesgo, pues, o sea, realmente ese es el gran problema, y como le digo, la presidenta no va a permitir, porque, como le digo, el momento, esto es grave, que acusen al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto a 8 días de iniciar un proceso electoral, cuando las Fuerzas Armadas es el garante de ese proceso electoral. O sea, es bastante peligroso, es correcto, bastante grave. Pues. Ya usted ha dicho de que nadie es ingenuo ni se chupa el dedo en el país. Realmente en esta expresión, que la está viendo aquí en la portada de un periódico y que la pasamos hace algunos minutos, estamos muy preocupados. Fue sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al jefe de las Fuerzas Armadas sentados al lado de un narcotraficante en Venezuela,
para usted hay una acusación aquí para lo implica. los dos funcionarios hondureños. Claro, lo implican. Si yo le digo, usted está sentado con un narcotraficante, yo implico que anda hablando de temas de narcotráfico. Pues. Y esa es la información, como le digo, que se tiene de inteligencia, que bajo ese esquema de esa acusación, ya algunos estaban diciendo, hay que quitar a Roosevelt, porque hay acusaciones de que está implicado con Venezuela, con narcotráfico. Y como le digo, esa voz se replica en miembros a veces del Partido Nacional y miembros de otros movimientos políticos de la sociedad civil que tratan de decir que la Fuerza Armada está trabajando con no sé qué cartel, con no sé qué información, que como le digo, coincide, o sea, ese manejo de los mensajes coincide en ese tema. Y como le digo, yo creo que para nosotros sí es muy preocupante. Y es como le dijera, es como que las fotos que han publicado muchas en las redes de Biden con Juan Orlando, de Trump con Juan Orlando. O sea, nosotros no implicamos que Trump es narcotraficante porque se sentó con Juan Orlando por cualquier condicionalidad, o si fue una visita simplemente, como le digo, una visita que hacen, el ministro de Defensa ha visitado otros países, Brasil, Alemania, Argentina, el jefe del Estado Mayor Conjunto, bueno, hasta el anterior jefe del Estado Mayor Conjunto visitó con China, con la presidenta, y eso no implica ninguna entrega de nuestra soberanía o ningún tema no transparente en el manejo de la defensa. Y hemos sido claros, la relación de defensa con los Estados Unidos es muy importante y se lo hemos dicho varias veces. O sea, no queremos que estas declaraciones lleguen a generar una complicación en la relación diplomática en temas como defensa y seguridad, porque hemos venido trabajando. Y sí nos preocupa que se trate de dar esas implicaciones. No, a eso voy después de esta pregunta, porque si las declaraciones de Dogu y la información que inteligencia tiene en el sentido que pueden estar creando división dentro de las Fuerzas Armadas, me imagino que en poco tiempo tendremos algunas purgas dentro de las Fuerzas Armadas. Sí. Mire, como le digo, es que puede gestarse muchos temas, y yo creo que más bien, como le digo, hasta lo que usted menciona, el video del presidente Zelaya, eso demuestra la intencionalidad nuestra, que siempre ha sido colaborar en estos temas, por las razones que sea. O sea, de hecho, la extradición sigue vigente, pues, o sea, el tema es la preocupación que hay que se manipule. Y sigue vigente, pero no con Estados Unidos. Correcto, pero como le digo, el gran problema, y fue, yo creo que la visión de la presidenta Castro de trabajar en estos temas. Nosotros, como le digo, rápidamente le hemos dado curso a toda solicitud, no las detenemos como Cancillería, como parte del Ejecutivo. Y aquí, como le digo, el presidente fue claro bajo ese esquema, pero con las informaciones que tenemos, pues es también un derecho proteger la seguridad nacional y proteger también la seguridad interior y los procesos electorales, porque aunque se vea como una teoría de conspiración, son elementos reales y como le digo, las declaraciones del embajador son también sumamente preocupantes. Yo no tengo por qué dudar de lo que me está diciendo el canciller. Es el canciller de la República que dice que hay información de inteligencia militar de que todo este panorama, incluye las declaraciones de la embajadora Dogu, estaban provocando divisiones internas dentro de las Fuerzas Armadas, de elementos que conspirarían contra Roosevelt Hernández. Por eso le preguntaba, si es así, porque parto que me lo está diciendo el canciller de la República, que no tiene por qué mentirnos, muy pronto vamos a ver algunas purgas ahí en las Fuerzas Armadas. Bueno, es parte, como le digo, yo creo que cualquier proceso que se logre investigar, pues se tomarán las medidas del caso, como le digo, para proteger, o sea, como le digo, se está protegiendo la institucionalidad ante esas voces que llaman prácticamente a romper el orden constitucional, cuando estamos, como le digo, a puertas de un proceso electoral y pretenden acusarnos a nosotros de que no queremos que se den elecciones, cuando se está en ese proceso electoral. O sea, yo creo que estamos queriendo afianzar más bien un manejo estatal responsable sin riesgos al proceso normal de elecciones. Y como le digo, hay varios mensajes que han venido surgiendo así, que no queremos elecciones, que queremos elecciones tipo Venezuela, y no, pues que el tema del presupuesto, que si no se aprobaba, pues, y todo ha ido caminando, y la idea es tener un proceso electoral limpio, abierto, democrático, transparente, que es además lo que hemos luchado. Realmente nosotros hemos probado en estos 15 años
la lucha que hemos tenido para elecciones limpias, para institucionalidad fuerte, hemos estado trabajando, o sea, bueno, ya ve hasta las amenazas a veces que dicen hay que quitar al presidente de la Corte, o sea, ¿por qué? Porque yo creo que simplemente con los cambios que se han dado, no obedecen a los intereses que antes obedecían, el fiscal y otros que están haciendo trabajo importante. Bueno, el fiscal tendrá que investigar muchos temas y si hay denuncias las tendrá que además evacuar y se están haciendo. Entonces, como le digo, hay ese peligro de que se busca generar un estado de sospecha, de desestabilización en un proceso. Hace algunos minutos el canciller ha dicho aquí en Frente a Frente que esperarían que después de esta decisión se mantengan relaciones cordiales en materia de seguridad y defensa con los Estados Unidos. Pero bueno, yo le pregunto al canciller si han medido el alcance y las repercusiones de esta decisión, porque solo basta recordar cuántos millones de hondureños viven en los Estados Unidos debidamente documentados y otros sin documentos, pero hay algo todavía más impactante: ¿con cuánto contribuyen esos hondureños en cuanto a envío de remesas para nuestra economía? Se pone en peligro estas relaciones en varios ámbitos con los Estados Unidos. Me lo va a responder después de la pausa comercial. Antes quiero, porque me lo envía un amigo, ayer trascendió que un periodista estadounidense de New York Times, David Adams, informaba que Estados Unidos está solicitando la extradición de 2 miembros del gobernante Partido Libre y que Honduras aparentemente ha revocado su acuerdo por eso. Pero miren, en este instante, Carlos Hernández de ASJ me envía lo que a él envió David Adams, el periodista del New York Times. Y la respuesta de David Adams fue: me imagino, Carlos, tengo que corregir la parte de mi tweet sobre los 2 políticos. Eso no está confirmado y podría ser falso. Lo escribe David Adams, el periodista del New York Times, que me imagino que Carlos lo conoce. Le ha respondido a Carlos: tengo que corregir la parte en mi tweet sobre los 2 políticos. Eso no está confirmado y podría ser falso. Bueno, queda aclarado el asunto, porque ayer en la tarde que había una captura de un miembro de la familia Zelaya en Panamá, que también no fue luego que el canciller tenía 2 solicitudes de extradición de 2 altos personajes de Libre. Fue falso. Pero ahí está la aclaración de David Adams. Así es. Miren, lo próximo, las repercusiones, los alcances y las consecuencias, porque tenemos que admitirlo, es una de las principales relaciones bilaterales de Honduras con Estados Unidos. Es el principal nicho para nuestras exportaciones, así es. De ahí nos vienen la mayor parte de las remesas para nuestra economía, así es. Y no podemos olvidar esa relación histórica con sus altibajos de Honduras y Estados Unidos. Hoy, el gobierno ha tomado una decisión muy sensitiva para los intereses de ellos: cortar las extradiciones desde Honduras a Estados Unidos. ¿Se pueden medir los alcances y las repercusiones de esta decisión? ¿Cómo la valora el canciller? Atento, que continuamos con el ministro del Exterior hondureño Eduardo Enrique Reina. Después de la pausa, la participación del público y las diferentes reacciones que en distintos sectores de la sociedad se han producido con la decisión del gobierno de Xiomara Castro. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Pharmacity. Tu salud y presupuesto es nuestra prioridad. Visita nuestras sucursales a nivel nacional y comprueba que nadie vende más barato que Pharmacity. Este es un día con tráfico. Y este es un día con tráfico y Crazy Puffs.
Adiós, tráfico. Hazle puff a tu día con un gran sabor que puedes llevar a todos lados. Nuevos Crazy Puffs, 4 quesos y tocino. 4 porciones rellenas de mucho sabor. Solo en Little Caesars. ¿Quieres comer delicioso, ahorrar y sin esperar? ¡Por supuesto! Llévate los nuevos Crazy Puff 4 quesos y tocino con una bebida de 16 onzas por solo 89 lempiras. Little Caesar. Pizza, pizza. ¿Sabes por qué parece imposible eliminar la caspa? Porque su hongo tiene un ciclo, y como todo ciclo se repite. Factores como el calor o contaminación empeoran los síntomas, fortalecen al hongo y dañan el cuero cabelludo. La mejor forma de detener el ciclo es rompiendo. Y para eso existe Medicasp. Su fórmula con antimicótico elimina el hongo y sus síntomas. Tengo caspa. Voy a la farmacia y pido Medicasp. En Cicatricure cumplimos 20 años. Deja que la fórmula de Cicatricure disminuya las cicatrices de operaciones en 8 semanas. Cicatricure. Hablemos sin rodeos. Ir a pagar cuentas es un fastidio. Así que mejor ven a Circle K, donde te ofrecemos más de 100 transacciones disponibles en caja. Y cero fila. La luz, el agua, el cel, el internet, el cable, la tarjeta y hasta la remesa en un solo lugar. Haz tus mandados en una sola vuelta. En Circle K, la plataforma más completa de transacciones. Te hacemos la vida más fácil. Se juega la jornada 6 de la Liga 5 Estrellas este sábado. Y todo inicia en Choluteca con el duelo entre los Lobos de la UPN y el Juticalpa FC. El equipo universitario busca recuperarse y quiere mantener su racha ganadora como local, pero el Juti viene con mucha confianza tras sacarle un punto al vigente campeón. Todo inicia con la previa a partir de las 2 de la tarde, con datos, entrevistas y todos los detalles desde el estadio Emilio William. Lobos de la UPN versus Juticalpa FC. Ahora todos los partidos de los 10 equipos de la liga están aquí, solo por tu canal Deportes TVC, el canal que tu pasión merece. Ya estamos en Claro, Cable Color y en más de 45 cable operadores a nivel nacional. Si aún no lo tienes, solicítalo ya a tu operador de cable. Continuamos con Frente a Frente gracias a Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Sofía escribe: esta decisión subraya el esfuerzo del gobierno por asegurar que las decisiones sobre justicia y seguridad se tomen sin influencia externa. José Luis Moncada también escribe: el único golpe será en las urnas el 30 de noviembre del 2025. La injerencia supuesta lo es evidentemente. Denunciar el tratado es un medio de presión diplomática, podría renegociarse. Pudo ser radical si se solicita la salida de las tropas asentadas en Palmerola. Sería bueno. Maxine también escribe: este gobierno cree que el resto somos tontos. Se están protegiendo y, como dice un viejo refrán, el que con lobos anda, a aullar aprende. Y es de conocimiento de todos que los venezolanos son buscados en Estados Unidos por narcotráfico. Por mucha explicación que dé el canciller, no les creemos. Karen: el gobierno hondureño busca consolidar sus instituciones y manejar sus propios asuntos de manera autónoma. Déjalo ahí, Carlos y Luz. Ahí terminemos con los mensajes. Pon la cortina porque me parece interesante ese enfoque que hace Karen Fleitas. El gobierno hondureño busca consolidar sus instituciones y manejar sus propios asuntos de manera autónoma. Pero eso me trae a mi cerebro en este momento la siguiente reflexión. Ok, terminan las extradiciones. Todavía se va... Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. La reflexión que hacía es que se terminan las extradiciones, aunque 2 se van a ir. Mario Calix, ese sí se va. Y hay otro. Están en proceso. Y hay otro. Y hay otro. Sí. Miren. Primero, todos esos grandes líderes de la narcoactividad que están privados de su libertad en Estados Unidos en este momento, ¿creen ustedes
que tendríamos la capacidad en este momento, la independencia, transparencia absoluta en toda la institucionalidad, incluidos los órganos de seguridad, de capturarlos. Estoy haciendo un escenario hipotético. Ellos están capturados, los cachiros, los Valle y toda esa gente. Ahora que ya no tenemos tratado de extradición con Estados Unidos, esos líderes del nivel que tenían estos que fueron condenados en Estados Unidos, si estuviesen aquí todavía, en este momento, sabiendo que forman parte de esas redes de narcotráfico, como lo sabíamos antes y no fueron capturados, ¿creen que tenemos las suficientes agallas, independencia y voluntad para que fueran capturados? Es que nos vamos a encontrar con ese problema ahora. Esa gente maneja una red y una cooptación de instituciones, de policías, de militares, que en el país resulta muy difícil capturarlos. Pues ya no están ellos, están otros que han llenado sus vacíos. Ahora somos nosotros que tenemos la obligación de capturarlos. ¿Qué ha cambiado en el país como para creer que a esos grandes torones del narcotráfico se les va a capturar ahora? Bueno, yo creo que hay que trabajarlo y fortalecer la institucionalidad, y esa es una tarea nuestra. Al final sigue y debió de haber sido y ser una tarea de Honduras, pues realmente es la realidad. O sea, no podemos pretender que nuestra justicia se juegue en los Estados Unidos, que nuestra economía se decide en Estados Unidos. O sea, es una tarea que tenemos que asumir las y los hondureños realmente, y la presión que debe existir a la institucionalidad para que actúe, la presión para el Ministerio Público, la presión para las reformas que se tienen que hacer en la policía, incrementar la lucha contra el narcotráfico. Y volviendo un poco a esto, pues tenemos que trabajar de manera, yo creo que todos los sectores, en buscar esa lucha. O sea, no es fácil, porque como dice usted, el narcotráfico infiltró y dejó un narcoestado que no es fácil salir de ello, y tenemos que buscar los mecanismos. Y bueno, estamos pendientes, y lo decíamos por ejemplo el tema de la CICI, porque tenemos que trabajar en esos temas. Eso no es algo que se ha acabado, no se dejará de hacer. Igual creo, y usted lo decía, la implicación con la relación con los Estados Unidos. Nosotros seguimos teniendo una cooperación muy fluida a nivel de defensa y seguridad. O sea, la base Sotocano en Palmerola y sigue, pues, o sea, nosotros seguimos trabajando con los Estados Unidos. ¿No está en riesgo esa base? No, nosotros seguimos trabajando, como le digo, con ellos en muchas áreas. Trabajamos en el tema económico, en el tema comercial, en el tema de migración, lo trabajamos, seguimos trabajando. Y como le digo, eso no implica que también tomemos nuestras decisiones. No todos los países tienen a veces tratado de extradición. Y de hecho, mire, yo creo que como un poco de anécdota, y volver a antes, cuando el gobierno del presidente Zelaya, yo fui vicecanciller un tiempo y después fui su secretario privado. En toda la relación que tuvimos con los Estados Unidos en aquel momento jamás se habló de extradición. Ellos jamás lo tocaron. Y no hay que olvidar que el incremento que se dio en el tráfico de drogas en el país se dio después del golpe de Estado. Y ellos piden la extradición allá, creo que por el 2012, 2013, porque se creó pues condiciones que el mismo debilitamiento institucional las crearon. Y en este caso, pues como le digo, con los Estados Unidos nosotros vamos a seguir trabajando en todo lo que podamos cooperar, pero sí nuestros mensajes deben ser claros, y creo no somos solo nosotros, creo que varios países han tenido sus diferencias con Estados Unidos y siguen trabajando. Las ha tenido El Salvador en algún momento, las ha tenido Guatemala en algún momento, porque uno también tiene que defender de alguna forma sus intereses nacionales. Y como le digo, lo reitero, esta temática es por la razón que lo digo, es por los informes que tenemos, que pueda ser buscarse debilitar las Fuerzas Armadas, y esa es la decisión de la Presidenta para proteger la paz interior. No estamos, como lo reitero, buscando proteger narcos, no estamos por temor de que sean, no, estamos más bien por proteger la institucionalidad y por proteger precisamente que las Fuerzas Armadas no sean desestabilizadas, porque creo que es algo que además hay que preservar en el tema de la institucionalidad, así como las Fuerzas Armadas, las demás instituciones. Canciller, ¿alguna vez han pensado ustedes en pedir a los gringos que se retiren de Palmerola? No ha sido por ahora un tema de discusión, como le digo. Por eso nos extraña enormemente esa declaración de la embajadora, porque a nivel de defensa con el ministro de Defensa,
con el jefe del Estado Mayor Conjunto, las relaciones con el Pentágono, las relaciones con defensa en Estados Unidos, con el Comando Sur, han sido de un muy alto nivel. La general Richardson, yo creo que nunca ha visitado más veces Honduras un comandante del Comando Sur como lo ha hecho con la presidenta. Vino un jefe del ejército de Estados Unidos por primera vez al nivel que vino a conversar con la presidenta, y la presidenta ha sido clara y franca en los temas de defensa y seguridad y de seguir trabajando con ellos. Pero como le digo, nunca, por el momento, no es una parte de la política exterior del país culminar. Seguimos cooperando con ellos y con la base y la labor que hace la Fuerza de Tarea Bravo en Honduras. O sea, eso lo seguimos haciendo. Bueno, en este momento nos está llegando un comunicado del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. A mí no me pregunten cómo hace el expresidente para enviar estos comunicados al país, si está privado de su libertad en Estados Unidos, si tiene comunicación permanente y diaria con su familia, si tiene un teléfono, qué facilidades tiene en la cárcel donde está. Primero el post de la esposa y precandidata presidencial. En relación a la denuncia del tratado de extradición, les comparto este mensaje de Juan Orlando Hernández que es consistente con los hechos históricos y con nuestro pensamiento. Y aquí viene el comunicado de Juan Orlando Hernández al pueblo hondureño con fecha 29 de agosto. Cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de drogas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo, impulsé y logré en el 2012, durante mi presidencia en el Congreso, la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Esto lo hice a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. A estas amenazas se sumaron los riesgos para mí y mi familia. Aun cuando los narcotraficantes que huyeron del país, acorralados por la posibilidad de ser capturados en Honduras, donde sus bienes y propiedades estaban siendo incautados y enfrentaban la extradición a Estados Unidos, junto con aquellos que extraditamos desde Honduras, amenazaron con vengarse y comenzaron a difundir rumores falsos sobre mí, aun cuando se escuchaban rumores de que podría ser acusado injustamente. Jamás se me ocurrió denunciar el tratado de extradición, jamás. Aún y con las amenazas, dice Juan Orlando Hernández, jamás se le ocurrió denunciar el tratado de extradición. La extradición es un instrumento crucial de cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado, siempre y cuando se garantice su uso correcto. Sin embargo, como toda obra humana es perfectible y debe aplicarse con cautela para evitar que se convierta en una herramienta de venganza, persecución o injerencia. La extradición, tanto en su concepto como en su aplicación, conlleva riesgos de cometer errores. La solución no está en eliminarla. La solución está en contar con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice esos riesgos. Esto se logra con normativas adecuadas y magistrados justos. El tiempo nos está dando la razón. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Bueno, lo que está diciendo aquí es que él, a pesar de todos los riesgos y amenazas, nunca pensó en denunciar la extradición, pero que la extradición es perfectible, dice, y que para garantizar los derechos del Estado se pueden hacer algunos ajustes y una ley coherente, pero nunca denunciar la extradición porque es una herramienta internacional de ayuda entre países. A veces en este país ocurren cosas interesantes. Yo creo que esa es una pieza muy interesante para analizar a futuro, ¿verdad? Sobre todo el daño que le hizo Juan Orlando Hernández a este país y siempre quiere salir como en caballo blanco y acusar a los otros de lo que él hizo. Él tuvo magistrados que dañó para cambiar la Constitución, para reelegirse. Hemos recibido condenas internacionales por el tema de los magistrados que sacó también para el tema de las sedes. Lo extraditaron, está juzgado, condenado por narcotráfico. O sea, la verdad que, como digo, a veces hay un cinismo medio mágico en Honduras que eso vale la pena verlo, porque obviamente él hizo lo que en su momento los Estados Unidos le pedía. Y en este caso yo creo que al final él salió
por el mismo procedimiento que él trató de motivar, fue el que lo terminó llevándoselo a él mismo. Pues, o sea, yo creo que habría que analizarlo mucho a fondo esos temas. Y como le reitero, habría que también pensar qué hubiera pasado si Juan Orlando hubiera ganado las elecciones, se lo hubieran llevado, no se lo hubieran llevado. Y una cosa que a mí siempre me ha causado duda, la extradición de Juan Orlando se aprueba el 27 de enero, o sea, la resolución de la Corte en Estados Unidos el 27 de enero como a las 2 de la tarde, cuando entregó el gobierno. O sea, ¿por qué no lo hicieron antes? Uno se puede hacer la pregunta, ¿por qué no lo hicieron antes, por ejemplo, antes de las elecciones? Estuviera destruido al Partido Nacional en la balance de fuerzas en el Congreso si hubieran extraditado a Los gringos Orlando. no acostumbran eso, cuando alguien todavía es gobernante. No, pero mire, cuando a los de Guatemala algunos presidentes los persiguieron antes de salir. O sea, como le digo, a veces siempre hay cosas interesantes a analizar por qué ocurren ciertas cosas. Y yo creo que el daño, como le digo, ahora es complejo porque las fuerzas políticas tradicionales de Honduras, y hay que verlo así, pues de alguna forma las tratan de hacer sobrevivir, porque también es complejo. Entonces, sería interesante ese análisis, como le digo, objeto de otro tema, pero... Pero usted insiste, y lo dijo hace unos segunditos, que si hubiesen solicitado un poquito antes de las elecciones de 2021 la extradición de Juan Orlando Hernández de los Estados Unidos. Es decir, yo por eso mencioné la palabra temor. Ustedes, vaya, no temor, el riesgo. Ustedes ven un riesgo en que Estados Unidos, así como lo estoy comprendiendo a usted, para afectar los intereses político-electorales del partido en el gobierno, les mande una solicitud de un alto funcionario de Libre previa al proceso electoral. Correcto, pero como le digo, bajo una manipulación política, no bajo una acusación real, que también es un riesgo. Y eso es, como le digo, el gran problema es la información que tenemos de inteligencia, de que se pueda, como le digo, manipular esta temática para crear una incisión en las Fuerzas Armadas, y esa es la preocupación. En este momento me está escribiendo un general de las Fuerzas Armadas. En este momento me está escribiendo un general en activo de las Fuerzas Armadas. Claro, me dice, no voy a dar mi nombre, me dice. Me dice, buenos días, Renato, espero esté bien, dígame algo, pero con absoluta sinceridad, no como periodista, aunque será difícil que se sustraiga de eso. Sin embargo, haga un esfuerzo. ¿Usted le cree al señor canciller? Es completamente falso que se haya o se esté fraguando un golpe de barraca dentro de la institución armada. Sí es cierto, como siempre ha sido, que las voces en los pasillos suenan, y en honor a la verdad, están sonando más de lo normal, pero hasta allí. Los miembros de la institución militar son responsables y saben lo que significa hablar de ese tipo de temas a lo interno. Responsables pero no miedosos. Hay atención a lo que está pasando. Y si la actitud del gobierno se desborda y el mando no sabe leer la efervescencia interna, no solo el gobierno se va a quitar, sino que el mando también. El grado de general sin tropas convencidas es menos que nada. No mencione mi nombre. Déjeme interpretar bien esto. Bueno, a mi juicio, Renato, es una amenaza, un golpe. Mire, pues. Déjeme interpretarlo interpretarlo es una bien. amenaza terrible. ¿verdad? Déjeme interpretarlo bien. Yo creo que más bien confirma nuestras preocupaciones. Es completamente falso que se haya o se esté fraguando un golpe de barraca dentro de la institución armada. Sí es cierto, como siempre ha sido, que las voces en los pasillos suenan, y en honor a la verdad están sonando más de lo normal, pero hasta allí. Suenan más de lo normal, y después dice que si se va a quitar el gobierno y a la... Los miembros de la institución militar son responsables y saben lo que significa hablar de ese tipo de temas a lo interno. Responsables pero no miedosos. Hay atención a lo que está pasando, y si la actitud del gobierno se desborda y el mando no sabe leer la efervescencia interna, no solo el gobierno se va a quitar, sino que el mando también. El grado de general sin tropas convencidas es menos que nada. Bueno, pero es lo que le digo, que dice al final, el gobierno se va a quitar y el mando también. Entonces, ¿qué es eso? Un golpe, pues.
O sea, realmente más bien es más preocupante lo que él dice, ¿verdad? Y como le digo, no estamos aquí como para analizar la credibilidad de nuestras posiciones, como le digo, lo hacemos en base a las informaciones y en base a esas decisiones la presidenta responsablemente está tomando decisiones para mantener la paz y la seguridad interna. Esa es una decisión que se toma por ese sentido y por eso se toma esta decisión, como le digo, porque sí vemos un peligro en lo que puede ocurrir con las Fuerzas Armadas. Entonces sí nos preocupa que no se debe desestabilizar la institucionalidad interna. Los últimos minutos con el canciller Eduardo Enrique Reina después de la pausa comercial. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Escriben algunos televidentes, absolutamente nada, la extradición era lo único que nos quedaba para que los narcopolíticos no se quedaran en el poder. Joseph Soriano escribe, ya solo falta el Tratado de Libre Comercio de Drogas entre Venezuela, Nicaragua y Honduras. Este gobierno es, junto a los anteriores gobiernos cachurecos, lo peor que le ha pasado a Honduras en su historia. Comparten una imagen. José Daniel Ávila escribe, peligroso el gobierno y su partido por el temor que tienen a ser juzgados, demandan el tratado en la primera oportunidad que se les presenta. Como hondureños es necesario abrir los ojos, los verdaderos tiranos y secuestradores del país pueden ser ellos. Jimmy Bermúdez escribe, el Comando Sur ha visitado en muchas ocasiones Honduras, nunca las embajadas de China, Unión Europea o Venezuela emitieron una opinión sobre asuntos internos. Respeto exige respeto, normal que los apátridas no lo entiendan y defiendan otros intereses antes nacional. Malinches escribe Josué Díaz, la medida refleja un compromiso con la construcción de un sistema judicial fuerte y confiable que opere independientemente de influencias externas, escriben algunos televidentes. Redes Sociales fue... No, yo venía a una comunicación interna con ella aquí. Estamos con la cortina, ya terminó la sección. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Miren, ayer se produjeron una cantidad de reacciones. Por ejemplo, el exfiscal general Edmundo Orellana escribió, el narcotráfico es un fenómeno transnacional, combatirlo es compromiso de la comunidad internacional. La extradición es el instrumento más efectivo hasta ahora para enfrentarlo. Por eso estoy a favor de la extradición. El Partido Nacional a través de Tomás Zambrano se pronunció. Según Tomás Zambrano, Libre le dio el tiro de gracia a la extradición con la decisión de denunciar el tratado que tiene con Estados Unidos. Jorge Calix sospecha que la denuncia del tratado de extradición obedece a información de las solicitudes de extradición que tiene la Cancillería. Hoy lo ha desvirtuado el canciller de la República. El constitucionalista y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, se expresó de esta manera. La decisión de la presidenta Castro de denunciar el tratado bilateral de extradición entre Estados Unidos y Honduras nos deja más preguntas que respuestas, en el sentido que, en primer lugar, la figura de la extradición es una herramienta internacional de cooperación judicial entre los estados para luchar contra delitos que son transnacionales y que por tanto requieren la cooperación de todos los estados en cuyos territorios se reciben los efectos de esa criminalidad organizada, en primer lugar. En segundo lugar, la extradición es una herramienta que le ha servido a la sociedad hondureña para que al menos casi 50 personas que han sido extraditadas hacia Estados Unidos puedan ser sancionadas por aquellos crímenes que aquí la institucionalidad ni siquiera investigó.
En tercer lugar, creo que es importante preguntarse también quién se beneficia con esta decisión, quiénes están contentos con esta decisión, a quiénes más afecta. Obviamente, la principal afectada es la sociedad hondureña, que recibe los efectos negativos, incluso sangrientos, de la criminalidad organizada, y que ahora, sin extradición, sin tratado de extradición, obviamente esos efectos pueden ser mayores. Y por otro lado, quienes están felices son aquellas personas que están vinculadas con este tipo de criminalidad organizada. Y la pregunta que debemos de hacernos es, si la extradición es una herramienta jurídica de carácter internacional, primero no tiene nada que ver con soberanía nacional, y deberíamos de preguntarle a la presidenta Castro por qué no pensó en adoptar otras medidas menos lesivas para la lucha contra la criminalidad organizada, como por ejemplo llamar a consultas a la embajadora, declararla persona non grata, o revisar otros tratados bilaterales que existen entre Honduras y Estados Unidos para denunciar esos tratados. Pero no, específicamente se toca un tratado que ha sido fundamental en la lucha contra el crimen organizado en el país, y por eso es que otras preguntas que surgen es, ¿acaso se está protegiendo a alguien? Ni siquiera el régimen de Juan Orlando Hernández se atrevió a tanto en este sentido, y me parece a mí que es una decisión errónea, que no tiene nada que ver con soberanía nacional, y al contrario, creo yo que el mensaje que está dando es que es un gobierno que no está dispuesto a utilizar todas las herramientas posibles con las que se cuentan, como la figura de la extradición, para poder luchar contra la criminalidad organizada. Todavía existen o quedan 6 meses para que el gobierno de la República pueda reflexionar y dar marcha atrás en nombre del país. Y por otro lado, también recordar que si finalmente no da marcha atrás, no debe de olvidar el gobierno de la República que en el marco de la Convención de Montevideo tiene la obligación de extraditar personas a los estados que son parte de esa convención y que obviamente estén vinculados con la criminalidad organizada. Joaquín Mejía, ¿cómo la valora? Bueno, yo creo que a veces, obviamente él es un académico y ve las cosas desde el punto de vista académico, y coincidimos en muchas cosas, como digo, desde el punto de vista académico, no bajo los riesgos políticos que hemos planteado y la información que tenemos. Y bueno, a veces tampoco los procesos funcionan en las dos vías de igual forma. Miren, nosotros tenemos una solicitud de extradición de aquel señor Axel, no recuerdo el apellido. Axel López. López, sí, de los hospitales móviles, y no se ha movido, pues, o sea, también no ha sido recíproco el trato de Estados Unidos. Y otro tema que vale la pena analizar también, porque de todos estos carteles que se persiguen a veces en estos casos emblemáticos en Estados Unidos, ¿por qué no aparece nadie capturado en Estados Unidos? De los que mueven la droga en Estados Unidos. O sea, yo creo que hay reflexiones también de la lucha contra el narcotráfico que ya los han implantado varios países, de hecho Colombia y todo, de que a veces no se hace todo lo necesario realmente para erradicar el narcotráfico, pero sí a veces se hacen luchas contra carteles específicos. Yo, Renato, igual quisiera reiterar, la presidenta Castro está haciendo enormes esfuerzos por sacar a este país adelante, por mejorar las condiciones sociales, de salud, y efectivamente trabajar por mejorar la institucionalidad en el país. En este caso hay un riesgo a la institucionalidad, vemos la prerrogativa de ella de luchar por mantener la paz interior y la seguridad, y esa es la razón, como lo he explicado, por lo que se ha tomado esta determinación, y seguiremos trabajando fuertemente para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Muchas gracias. Muchas gracias, el canciller Eduardo Enrique Reina, esta mañana aquí en Frente a Frente.